Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por estar acá en el último día de Tensión en la Red, después de varios días de conferencias y performances. Un poco quiero recordarles qué es lo que estuvo pasando. El primer día que se habló de capitalismo de vigilancia en contexto de pandemia, con Malena Giaquinta, una de las miembros del colectivo Dominio Público. Hubo una performance entre líneas por el proyecto See If, y un diálogo entre Esteban Magnani y Juan Ottaviano. Les recuerdo también que todas estas conferencias están subidas al YouTube del colectivo Dominio Público, que pueden acceder y verlas. El segundo día, la conferencia de libertad de expresión, periodismo y fake news, moderada por Martiniano Nemirovsky y con la disertación de Natalia Aruguete y Martín Becerra. El viernes ayer, que fue la charla de Apps y Ciudadanía, el Estado que viene, también muy interesante. Recomiendo que se acerquen a YouTube en algún momento, vuelvan a ver estas charlas y si no las vieron, las vean, están muy interesantes todas. Y hoy estamos en el último día de este evento. El tema de hoy es la erosión de lo real y otras ficciones. Hoy vamos a contar con las exposiciones de Ariel Bercel y Esteban Lerardo. Ariel es un investigador de CONICET, con un lugar de trabajo en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, es doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes, tiene un posgrado en Derecho de Internet de Harvard Law School, y un posgrado en Derechos de Autor y Derechos de Contexto de la UBA, y a su vez fundó y preside Bienes Comunes AC. Esteban es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, filósofo, docente, escritor de libros de ensayos, novelas y cuentos. Entre sus últimos libros está Sociedad Pantalla, Mundo Virtual, La Sociedad de la Excitación, de amplios y diversos intereses culturales. Es partidario de pensamiento sistémico, que busca conexiones entre distintos saberes, y es un admirador de Leonardo da Vinci, como expone en esa dinámica mental. Hoy vamos a hablar un poco, como leyeron en la descripción de la conferencia de hoy, sobre el género de ciencia ficción, y más específicamente las fantasías distópicas que han problematizado la relación de las sociedades modernas con las tecnologías, sobre este género que produce reflexiones, imágenes y pesadillas acerca de cómo avanza nuestra cultura. La ciencia ficción nos muestra, como equilibristas éticos, brindándonos una suerte de espejo, una proyección de lo que podemos llegar a ser y de lo que creemos que debemos ser. Autores como Philip Dick, Isaac Asimov, Huxley, Orwell, entre otros, han dejado una huella en el análisis y en el entendimiento sobre los procesos del avance tecnológico. En tiempos donde los límites entre realidad, simulacro y ficción se vuelven frágiles, la digitalización de la vida avanza al pulso de un bit o es solo otra ficción. Lo invito entonces a Esteban, a Ariel, perdón Ariel, a unirse y a contarnos cuáles son sus reflexiones en relación a esta temática. Bienvenido Ariel, puedes comenzar, ¿cómo estás? Tenés el micrófono silenciado, ¿eh? También les recuerdo a todos Sí, esto que si pueden dejen el micrófono silenciado mientras no estén hablando, y después igual de las exposiciones va a haber una exposición de cada uno de ellos durante un ratito, entre 10 y 20 minutos, y después sí podemos empezar a hacer preguntas. Del mismo modo también les sugiero que si tienen alguna pregunta que quieran que alguno de ellos conteste, la dejen en el chat de Zoom, o si están en YouTube también la pueden dejar en el chat de YouTube. Te escuchamos, Ariel. bueno, gracias Gala, muchas gracias por la invitación a todos los organizadores de Tensión en la Red. Para mí es un enorme placer ya participar por segunda vez y bueno, celebro que el evento se haga incluso en estas condiciones y que no nos podamos encontrar allá en el Pacurondo, pero nos encontremos de esta forma. Es algo muy bueno siempre seguir a pesar de estas situaciones, ¿no? De esta situación que
que nos encuentra en la actualidad, que es una situación rara, novedosa. Hablando con Esteban hace unos días, porque nos conocimos también por este medio, decíamos, ¿quién se iba a imaginar hace cosa de unos meses atrás que ni en la peor de las distopías alguien nos iba a anunciar que finalmente nos iba a pasar esto, ¿no? Que venía un virus, que se desataba una pandemia y que, bueno, finalmente íbamos a tener que reconvertir nuestras vidas y todavía no se sabe hasta cuándo, ni todavía se sabe cómo vamos a seguir. El tema es que obviamente vamos a seguir, ¿no? Por ese vitalismo que nos caracteriza. Y bueno, si alguien nos venía a anunciar esta cuestión, bueno, yo claramente no hubiera creído. Yo no hubiera creído. Entendía que era una de las posibilidades, una de estas cuestiones cuasi ficcionadas que podían preverse, ¿no? Porque finalmente uno podía decir, sí, puede pasar. Bueno, un día ocurrió y un día pueden ocurrir otras cosas. Entonces ahí empezamos a tallar un poco entre la cuestión de por qué se erosiona la realidad de la forma que la teníamos entendida antes, ¿no? Así que bueno, yo quiero agradecerle mucho a Martiniano, a Fagner, a Esteban Magnani, bueno, y a toda la gente que compone el colectivo Dominio Público por por el enorme trabajo que hacen. Siempre es buenísimo participar y compartir. En esta cuestión de compartir, yo lo que fui recorriendo, aunque no estuve presente en las transmisiones, en los salones, fui recorriendo que el evento tiene, cosa que no había percibido en el programa, el evento tiene una línea muy coherente en el armado. No sé si, no creo que nos hayamos puesto de acuerdo en hablar sobre lo que está ocurriendo en sintonía, o obviamente no está preparado, pero digamos que todos los salones, y con grandes charlas, eh, pasaron básicamente por un estado actual de capitalismo que por la pandemia se vio agravado. ¿Qué es lo que se ve agravado, no? Y acá retomo un poco lo que hablaron Esteban Magnani y Ottaviano en relación al tema de la vigilancia, en relación al tema del teletrabajo, en relación a cómo se gestiona la cultura hoy en día. Y bueno, está claro que hay algo ahí subyacente de cómo se empieza a colectar el valor, las diferentes formas de valor, que nosotros no estamos pudiendo ni ver de forma directa, como perfectamente comentó Esteban Magnani citando a su voz, no estamos pudiendo entender qué ocurre, y tampoco estamos pudiendo intervenir sobre la gestión algorítmica, por ejemplo, lo que contaba Ottaviano, vinculado a las cuestiones de las aplicaciones. En otra instancia que también tuve oportunidad de ver ya, recuperando el video, Aruguete y Becerra hablaron sobre lo intenso que es trabajar sobre la cuestión de las noticias falsas y la cuestión de los medios, qué pasa hoy en día con los medios. Y ellos también mostraron lo difícil que es lidiar con esta cuestión de si algo es verdad, mentira, si es medio verdad, si finalmente entra en una clasificación o no. Y también aparece ahí, como había aparecido anteriormente, esta cuestión de que existe por debajo, ¿no? Como una especie de una realidad subyacente, de que si bien sabemos que algunas cosas son mentira, no terminamos de ver si lo que está del otro lado es una realidad o es una verdad que se construye como tal. Nos quedamos prácticamente en esta cuestión ya anticipada por Nietzsche, en la cuestión de que finalmente no tenemos hechos sino interpretaciones, en una cuestión de que nos pasamos de rosca en el sentido de construir ficciones interesadas, construir ficciones con interés político, con interés económico, con el fin de manipular, con el fin de gobernar poblaciones. Y entonces, claro, la situación acá se empieza a complicar, porque por un lado tenemos libertad de expresión y por otro lado tenemos estas otras realidades, ficciones, mentiras, falsedades, que no sabemos bien qué hacer. Algo parecido está detrás de lo que hablaron ayer Carolina Martínez y Leandro Uchiferri, vinculado a qué pasa con la protección de la privacidad, qué pasa con los datos personales. También hablaron Ottaviano y Magnani al respecto. Pueden recuperar todos los videos en YouTube. Y ellos hablaban, o mejor, ellas, habría que decir, porque está Carolina, ellas hablaban de
que Argentina no está preparada en este momento para dar cuenta, para proteger a su población sobre el extractivismo de datos. Lo decía muy claro, incluso yo participé sobre la parte final de la intervención de ellos y vía Martiniano les hice una pregunta vinculada a si ellos creían, por ejemplo, que empresas como Google o Facebook, específicamente le pregunté por el caso de Google, que anunció hace solo 2 semanas atrás un cambio supuestamente radical en las condiciones de privacidad, en las condiciones de, entre comillas, protección de datos personales. Ellos creían que una empresa como Google efectivamente borraba datos, borraba en algún momento los datos que colectaba en el diferente uso de sus aplicaciones. Y acá, finalmente, nosotros con Esteban, que no sé bien qué va a hablar él, pero por lo que estuvimos charlando el otro día, creo que estamos en sintonía, hay algo que erosiona claramente la realidad que nosotros entendíamos. Quiero dejar en claro que nunca existió una realidad en términos más analíticos, existen múltiples realidades. Ahora, aquello que objetivamente se nos presentaba como una cuestión real, como una cuestión fáctica de lo que había ocurrido, en términos de noticias, de lo inmediato, incluso en términos históricos, está como desgranándose, está difícil recuperar efectivamente eso. También es difícil recuperar la verdad, en el sentido de lo que hablaban Aruete y Martín Becerra. ¿No? Y nosotros seguimos todavía como seres humanos intentando recuperar incluso ese piso un poco más sólido en el cual aferrarnos, en el cual saber que estamos andando. Así que todos estos temas, e incluso esta misma charla, están muy en sintonía, porque yo creo que a lo que estamos asistiendo es que con esta situación de que finalmente todos tuvimos que pasar a teletrabajar, nos está pasando que nos damos cuenta que hay una situación que ya está activa hace mucho tiempo, que ahora se ha agravado, mejor dicho, se ha multiplicado prácticamente a escala mundial, y que no sabemos bien ni siquiera cómo definir. Bueno, algunos lo llaman capitalismo de vigilancia, otros lo llaman, no importa el nombre. Lo importante es que hay una arquitectura de fondo que va colectando el valor que nosotros podemos hacer. Ese valor es comunicacional, está mediado tecnológicamente y el diseño de esas tecnologías genera diferentes mundos que nosotros podemos ver, diferentes formas de producción, diferentes formas de gobierno, etc., ¿no? Y entonces, ¿por qué digo que esto no es nuevo? Yo, preparando la charla, me di cuenta que sobre esta cuestión de denunciar que hay corporaciones que hacen un uso abusivo de esas tecnologías para colectar datos personales, entendiendo que ese modelo de negocio les reditúa mucho dinero, recordé que había escrito sobre finales del 2011 6 columnas de opinión sobre un caso, esto es antes de Snowden, antes de finalmente todas las filtraciones que dieron lugar a lo que hoy más o menos nosotros podemos recrear como que está pasando, ¿no? Existe algo subyacente. En las 3 charlas anteriores había algo que finalmente nosotros tenemos como investigadores, como artistas, como en nuestro rol más bien crítico tenemos que denunciar. Hay algo que se nos está apareciendo como que se nos vende como una realidad o se nos vende como algo que no existe como tal, ¿no? Que no es real, ya sea la manipulación en la cuestión del voto o por la creación de perfiles o por la enorme capacidad que tienen algunas empresas de manipular audiencias o de imponernos productos o de finalmente vigilarnos y erosionar, por ejemplo, el derecho humano de la privacidad. Y entonces, en esas columnas, a finales del 2011, yo escribí sobre el caso de Carrier IQ. Carrier IQ era una empresa del Silicon Valley que finalmente había sido denunciada en Estados Unidos porque todo lo que se escribía en el celular era duplicado entre la empresa que era la que daba el servicio de telefonía y una empresa que trabajaba sobre colecta de datos personales. Todo, es decir, hasta todo lo que se cliqueaba, con lo cual esta empresa de forma surrepticia estaba colectando muchísimos datos y esos datos iban a servidores que no tenían que ver con ninguno de los actores que estaban dando vuelta en la contratación que uno hacía de un teléfono, de un sistema operativo de un teléfono o de la comunicación. Entonces, en Estados Unidos se armó un revuelo bárbaro con eso. Y sin embargo,
rápidamente fue acallado, porque nunca se terminó de saber dónde quedaban esos datos o qué hacía esa empresa vinculada supuestamente a IQ, a inteligencia, etc. Se perdió como en el camino. Inmediatamente después, yo creo que acá me lo anoté, era el 11 de febrero del 2012, a Google se le ocurre fusionar sus servicios en el sentido de que Gmail, YouTube y demás servicios que ya estaban dando, dominantes, siempre Google fue dominante en este negocio de los datos, se les ocurrió que, y anunciaban obviamente a sus usuarios, se les ocurrió que iban a fusionar las bases de datos, cosa completamente ilegal acá en Argentina, con la legislación arcaica que todavía tenemos, en mismo Estados Unidos o en cualquier parte, porque incluso las diferentes reformas de la protección de datos personales hacía que, como los datos habían sido entregados a diferentes servicios, incluso hasta empresas como YouTube, que no era de Google y sin embargo le había cedido esos datos, digamos, como finalmente se habían dado, eso era claramente ilegal. Google no podía, obviamente como empresa habían dicho que nunca lo iban a hacer, pero que finalmente, convirtiéndose un poco más a la maldad o evidenciándola, iban a juntar los datos personales de esos diferentes servicios. Estamos hablando de inicio del 2012. Y en ese momento yo escribí una columna que se llamó La malignidad de la nueva política de privacidad de Google. Al poco tiempo, Google pidió un derecho de réplica en Telam, donde había salido publicada esta nota. Yo creo que debe ser uno de los pocos casos donde Google, una empresa norteamericana, pide un derecho de réplica en un medio de comunicación argentino. ¿Qué dicen en esa? ¿Qué decían en esa? No decían nada. Decían lo mismo. Nosotros estamos intentando de llevar claridad, de anoticiar y de comentar qué es lo que está pasando con la privacidad. Y Google se ponía como en un lugar de gestor de esos datos, de buen gestor y de finalmente tratar de hacer algo por la legalidad de esos datos. En ningún momento reconocían qué eran estas políticas. Tiempo después, escribí otra columna, allá en el 2012, estamos hablando hace casi 8 años o 9 años, escribí otra columna vinculada a que la privacidad como derecho humano, había muerto a manos de la publicidad, donde obviamente ya Google y después incrementalmente Facebook se habían transformado en empresas de venta de publicidad, y un poco más también, porque intermediaban y el dinero cash lo sacaban por el tema de la publicidad, pero había muchos otros negocios dando vuelta ahí. Y esta referencia histórica, o de revisar un poco el archivo, tiene que ver con mostrar que esto que hoy nosotros estamos diciendo hoy, y que está atravesado en las 3 charlas anteriores, incluso en esta, no es nuevo. Y nosotros lo sabemos, e incluso hubo casos, juicios, pruebas, denuncias, etc. A lo que voy es, si tienen tantos datos sobre la población, la pregunta que yo haría es, ¿cuántas realidades pueden ellos manejar? ¿Cuántas realidades pueden contar? Teniendo en cuenta que cada una de las personas mira, tiene una perspectiva o puede entenderse que vive metido en su propia realidad, ¿no? Ahora, ¿cuántas realidades pueden gestionar en términos consensuales? ¿No? ¿Qué poder de manifestarse, de decir que algo ocurre, de decir que una realidad es de tal forma, que la historia fue de tal forma, etcétera, tienen al tener tanta cantidad de datos? Y una cosa es hacerlo en tiempo presente, y otra cosa también es finalmente poder escribir esta historia, ¿no? Estoy pensando también en el poder que tiene Google de escribir y reescribir una historia literaria, siendo prácticamente la única corporación a nivel mundial que tiene tanta cantidad de libros, que tiene acumulada y privatizada la historia literaria de la humanidad. Entonces acá viene un poco lo que decía Esteban Magnani hace unos días, ¿eh? Cuán vulnerables somos, cuán predecibles o predictibles nos volvemos, y cuán manipulables en el sentido de que me pueden sugerir, me pueden directamente indicar o directamente me pueden condicionar en términos de un diseño de tecnologías o de un diseño comunicacional, me pueden orientar a pensar otras cosas. Y esto ya está ocurriendo.
ya está ocurriendo en términos políticos, se ve con el caso de Facebook y Cambridge Analytica. Hay mucha gente, muchos, sobre todo políticos de relevancia, que uno a veces lo escuchan mirar, lo miran en los medios de comunicación, y dicen que no es tan importante esta capacidad que tienen los medios de comunicación o incluso las plataformas, las redes, de generar esta manipulación. Yo no estaría tan seguro, o al menos me gustaría ver datos de por qué dicen o por qué afirman eso. Porque finalmente, tanto Uchiferri como Carolina Martins ayer dijeron que si Google borra los datos de lo que está anunciando en su cambio de política de privacidad, o no borra los datos, es algo que en realidad es un acto de fe. Si nadie puede efectivamente saber qué es lo que están haciendo. Nadie puede tener acceso ni puede auditar los servidores de una empresa como Google, Facebook. Digo, empresas chinas como Huawei o empresas rusas o mismo empresas argentinas. Entonces acá hay algo de lo que nosotros deberíamos poder construir como real que se nos niega. Nosotros finalmente, si tenemos que confiar y no podemos saber si Google efectivamente cumple con una normativa argentina de la Unión Europea o mismo Estados Unidos, bueno, finalmente hay algo que no lo vamos a poder saber. Porque por más que aparezca que efectivamente nuestros datos han sido borrados o que podamos pedir una medida exclusiva para esto de una habeas data, para saber los datos que tienen. Sí. No sé si alguien se está comunicando o me decía algo. Por más que tengan estos, que nos digan que efectivamente dejan de tener estos datos porque los borran, no tenemos forma de corroborarlo. Entonces, si uno mira qué hizo el macrismo con algo tan sensible como el extractivismo, este capitalismo de extracción sobre datos personales y demás, el macrismo se asentó sobre estas políticas. De hecho, anuló la protección de datos personales, la metió debajo, la sacó del Ministerio de Justicia, la metió debajo de una supuesta agencia de acceso a la información pública y la invisibilizó. ¿No? Y esto salió de justicia y pasó a estar dentro de la jefatura de gabinetes. Y entonces está claro, ¿no? Está claro que el macrismo hizo uso de estas herramientas de manipulación, de datos. De hecho, ahora en términos periodísticos, en la agenda está mucho sobre la cuestión de espionaje, cómo se utilizó la inteligencia y todas esas cosas. Digamos, es un tema más doméstico, más de la Argentina, pero en realidad estos son temas que, como bien mostré hace unos minutos, tiene que ver con, por ejemplo, el Career IQ o estas cosas que ya están activas hace mucho tiempo. Quiero cerrar con esto, diciendo que el macrismo es claro que utilizó esto para manipular, de hecho lo sigue haciendo, utilizan noticias falsas, digamos, provocan, desinforman, etc. Fue prácticamente su medio para gobernar, ¿no? Lo vivimos 4 años, fue oscuro, prácticamente no se supo nada, era una cortina detrás de otra. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer, y que vengo haciendo hace un montón de tiempo, es ¿qué va a hacer el actual gobierno peronista con esto? ¿Qué va a hacer el gobierno de Alberto Fernández? Porque está claro lo que hizo el macrismo, pero nosotros, si seguimos pensando que tenemos una legislación o que tenemos instituciones que van a proteger a nuestra población de una manipulación vinculada al extractivismo de datos, estamos en un error. Estamos en un error porque lo que hay simplemente oculta y niega la posibilidad de que podamos hacer algo. Si no tuviéramos nada, diríamos, bueno, no tenemos nada y lo tenemos que construir. Ahora, suponer que la infraestructura o la parte más burocrática de la Argentina, del Estado Nacional, va a protegernos a nosotros como población distribuida con la ley actual y sobre todo con esta protección de datos que existe, con esta pseudo dirección que, bueno, finalmente está oculta ahí en jefatura de gabinete, es un gravísimo error. De hecho, no va a servir de nada y nos va a generar cierta verosimilitud o cierta tendencia a pensar que en algún momento podemos utilizar esa infraestructura cuando eso no es así. Más allá de lo que yo pueda decir, la ley tiene cosas buenas. Enviste como titular a cada una de las personas para que pueda gestionar esos datos, que sea titular. Y eso es bueno. Ahora, para los tiempos que corren, y la pandemia lo ha agravado muchísimo, nosotros necesitamos otras herramientas. Y lo que se ve, lo que subyace, es que esta verosimilitud de agencias que finalmente nacionales que nos van a servir, en realidad
están siendo, no voluntariamente, pero están siendo cómplices de soluciones que finalmente nosotros tenemos que tomar. Esto es algo muy importante y esta es una de las formas de erosionar la realidad que estamos viviendo. Lo dejo acá, después retomo con lo que diga Esteban. Muchas gracias, Ariel. Un placer escucharte. Estoy segura de que muchos de nuestros oyentes, televidentes, tienen consultas y preguntas, así que les aconsejo que vayan tomando nota o pueden incluso ir dejándolas en el chat y ahora cuando abramos a preguntas podemos ir haciéndole las que sean necesarias, tanto Ariel como Esteban. Esteban, entonces, te escuchamos a vos cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo les agradezco la invitación, Intención en Red. Yo modestamente lo que puedo aportar es un poco una visión tipo filosófica, literaria, respecto a esta cuestión, a propósito de los libros que publiqué recientemente, que son libros que arrancan a partir de analizar como ejemplo de un posible proceso cultural contemporáneo la vía de la imaginación a partir de Black Mirror. Ahí inicié una serie de publicaciones que no representan todo lo que yo hago o investigo, pero por lo menos un aspecto significativo y que tiene que ver con el tema de esta reunión. Yo un poco me interesé por este tema de Black Mirror como un punto de partida porque nos lleva a esta cuestión de un mundo contemporáneo donde, nos guste o no, está profundamente mediado y constituido por lo tecnológico. Es decir, más allá de la valoración respecto a nuestra relación personal con la tecnología, que nos guste más o menos los dispositivos, a nivel descriptivo objetivo, estamos en una fase de un capitalismo que se autorreproduce por vías informáticas, hipertecnológicas, y que esos usos tecnológicos lamentablemente muchas veces están envueltos en un riesgo de ser instrumentos para un mejor control de las poblaciones, una mayor vigilancia de los individuos, extracción de datos, extractivismo de datos, como hablaba Ariel, y un mayor poder de concentración económica también a través de estos medios. Por lo tanto, estamos en una fase de un capitalismo informatizado, un capitalismo algorítmico, yo propongo llamarlo en uno de los libros que publiqué, Mundo Virtual, y frente a eso está el tema de la postura del individuo respecto al manejo del medio tecnológico. Es decir, si pone mediaciones para de alguna forma ser dueño de los momentos y un criterio de conectividad, o si se deja llevar por la propuesta de una vida en la hiperconexión. La hiperconexión en parte es ahora una circunstancia obligada por este escenario de angustia global pandémico que estamos viviendo, que es un poco lo que nos lleva a poder introducir uno de esos conceptos que vienen originalmente de la ciencia ficción o de la crítica literaria, de la cultura a partir de ciertas novelas, y que ese concepto distópico ahora es como que se resignifica en este horizonte pandémico. La distopía es un concepto que viene a suponer una visión pesimista respecto a un futuro de un supuesto progreso hipertecnológico continuo. La distopía se entronca con los escenarios posapocalípticos de un temor a un derrumbe, un colapso tecnológico futuro. Lo que ocurre es que la distopía, desde ciertas referencias literarias o cinematográficas, se ve un poco rebatida por una resignificación del concepto de distopía en esta instancia pandémica, como les comentaba, porque en realidad, si hablamos de distopía como una visión de ruptura
una disrupción en un supuesto orden que se pretendía estable y continuo, la disrupción que estamos viviendo actualmente es una disrupción distópica que se vincula en principio con el orden de lo biológico, es decir, con los procesos que emanan de un virus, el ámbito biológico, que nos demuestra los condicionamientos al desarrollo tecnológico por parte del cuerpo, la biología, nuestra condición biológica mortal. Y paradójicamente, en este escenario distópico, si lo llamamos así, esta distopía biológica de lo pandémico global hace que también pensemos que el concepto de distopía se resignifica porque no se trata de un colapso de la tecnología, sino por el contrario, por esta situación de distancia obligada, de reclusión, hay una mayor optimización del uso de la tecnología, hay un mayor nivel de hiperconectividad, hay una necesidad de gestionar el trabajo por el teletrabajo. Entonces, en esta situación donde se nos imponen situaciones de hecho que nos obligan a una mayor virtualización, con mayor importancia es todavía preguntarnos cuál es nuestra relación como individuos, como ciudadanos, en la relación con los instrumentos tecnológicos. Es decir, hacer un uso de Internet de forma ingenua, no advirtiendo que el Internet no solo es algo que nosotros usamos o nosotros visitamos, sino que también nos visita, y nos visita nuestra apertura a Internet en el ámbito de lo privado, o pasar una mentalidad más crítica, de mayor distancia, de mayor mediaciones, en las cuales observamos que el proceso tecnológico contemporáneo es ambiguo y es virtualmente contradictorio, como lo es muchas manifestaciones en la vida. Por un lado tenemos una tecnología que se desarrolla en términos que se acercan a la magia, como decía uno de los referentes máximos de la ciencia ficción, cuando hablaba de que la tecnología, cuando se desarrolla mucho, alcanza el nivel de la magia. Ese sería como un aspecto, digamos, positivo del desarrollo tecnológico. Y por, la famosa postura de Arthur Clarke, del autor de 2001, Odisea en el espacio, que decía justamente eso: cuando la tecnología se desarrolla tanto, termina por cumplir las cuestiones que antes parecían solo cuestiones mágicas, como controlar el espacio, comunicarse a la distancia. Hay un aspecto de la tecnología que a veces tenemos que ponderar, que supone un progreso real de la humanidad. Esa dimensión que Clarke nos habla. Pero hay otra dimensión del peligro tecnológico que nos abre otra vía literaria posible, que es la de la obra Neuromante de William Gibson en la década del 80, vinculado con un cyberpunk, donde el punk, que originalmente era una modalidad de la contracultura, en la década del 80, con el desarrollo del Internet, también se modifica, y el cyberpunk habla de un escenario distópico de cara a una crítica del exceso tecnológico, de la dependencia tecnológica, en un mundo donde todo está mediado por la tecnología, donde incluso la riqueza económica se concentra en empresas informáticas, donde la figura del personaje crítico contracultural incluso se resanifica y se convierte en el hacker que intenta hackear esos sistemas informáticos de un control cada vez mayor sobre los individuos. Entonces el cyberpunk un poco nos lleva a esa otra cara del peligro tecnológico. Estaba lo de Arthur Clarke: la tecnología es un progreso genuino, superador de límites, se acerca a la magia o se convierte en una forma de magia remodelada tecnológicamente, digamos. Y por otro lado, el aspecto inquietante, en el cual tenemos que situarnos y observar. Es decir, la tecnología como algo que es una amenaza al campo de las libertades. Es decir, un desarrollo tecnológico que es más un beneficio de progreso para las herramientas del poder que para el individuo, para el ciudadano. Entonces ahí está ese otro costado inquietante de la tecnología. En el caso de la crítica de Neuromante, de Gibson, estaba un poco ese escenario distópico
de la pérdida de la libertad por un mundo hiperregulado tecnológicamente, que se expresaba por escenarios futuristas de ciudades que vivían continuamente en la noche, rodeadas por carteles publicitarios, por una oferta de un consumismo desmesurado, y en la cual la noche, con ese clima de encierro, era una expresión metafórica de la sofocación del individuo, encerrado, oprimido por herramientas tecnológicas que mejor lo controlan, mejor lo sitúan en un mundo cerrado, sin alternativas, conspiran contra su libertad. En este segundo costado de lo tecnológico como una dimensión regresiva o amenazante respecto a las libertades, bueno, ahí se sitúa ese tema abierto que da para que sea un debate también para juristas, para políticos, para sociólogos, que es la cuestión, yo estimo, de la necesidad de una renovación de la legislación internacional y nacional para lo que es los derechos repensados en términos de una sociedad cada vez más digitalizada. Es decir, cómo se formula el derecho a la privacidad frente a herramientas tecnológicas cada vez más poderosas que pueden invadir nuestra privacidad y no solo monitorearnos en el momento de nuestras incursiones en Internet, porque acá hay otra cuestión también que parece de ciencia ficción, pero justamente el problema con la ciencia ficción es que antes estaba delante del desarrollo tecnológico, antes era plenamente anticipatoria y ahora parecería que la ciencia ficción está un poco detrás del propio desarrollo de la innovación tecnológica. Hay otro aspecto que tiene que ver con que las herramientas tecnológicas contemporáneas no solo permitirían un mayor control informático de los datos personales a partir de nuestras incursiones por Internet o por las redes sociales, mediante la famosa cuestión del Big Data. Hay otra cuestión que tiene que ver con que también, esto muchas veces no se lo discute, las herramientas tecnológicas, las herramientas informáticas, tienen un poder de control de nuestros datos y nuestra privacidad que va más allá del campo del ciberespacio, que va más allá del campo de Internet. Este es un tema que yo observo que mucho no se lo discute. Es decir, hay investigaciones de vanguardia tecnológica más o menos, digamos, secretas respecto a una nanorobótica, donde a partir de robots cada vez más pequeños, que por ejemplo pueden simular la forma y las capacidades de movimiento de un insecto, esos insectos robots espías tienen la capacidad potencial de adentrarse en lugares físicos para llevar la vigilancia informática más allá del ciberespacio, sino también para vigilar las actividades de una empresa que quiere mantenerse en reserva de cómo desarrolla unos materiales, o cuestiones de defensa de los países, o nuestro propio ámbito de nuestra vida privada. Es decir, cuando hablamos del otro costado, el lado B de lo tecnológico, no ese que va hacia una tecnología gloriosa de una magia realizada, como antes les comentaba, sino a la ecuación de la tecnología como una amenaza al campo de las libertades individuales y colectivas. Ahí tenemos que lo tecnológico invasor de la privacidad no solo se circunscribe al ámbito de lo ciberespacial, sino que también supone otro tipo de medios para una vigilancia o monitoreo de los cuerpos en el mundo físico real. Por otro lado está esta cuestión de la sociedad, esta cuestión que ustedes saben que es otro debate abierto y que va a seguir abierto incluso después que se supere la situación pandémica, que es esta cuestión de la lucha contra la pandemia actual y los posibles nuevos protocolos de prevención de pandemias futuras quizás. Ojalá que esto nunca se repita, pero como estamos hablando de un desequilibrio provocado por el mundo de los virus, y la ciencia contemporánea no tiene un dominio, de modo alguno, completo, ni mucho menos, de ese mundo de las mutaciones, de los virus. El control de este virus actual no impide la aparición de otros en el futuro. Y si se repite estas situaciones, por supuesto que debemos presuponer que va a haber protocolos mucho más afinados, eficaces, para combatir estas situaciones. Ahora el mundo fue sorprendido, es así y esto hay que reconocerlo, pero pensando
en nuevos protocolos futuros de prevención contra las expansiones de nuevos virus posibles, ahí está una cuestión que se involucra con la cuestión tecnológica como promoción o amenaza para las libertades. Ustedes saben que en países como en Corea del Sur se combatió rápida y eficazmente la expansión del virus mediante un criterio de cuarentena selectivo o a partir de la inteligencia artificial, como una forma de mejor monitorear dónde están las personas ya afectadas o con potencialidad de mayor contagio. Es decir, una suerte de intervención tecnológica selectiva por inteligencia artificial mediante el procesamiento de los datos para mejor saber dónde pueden estar posibles focos de reproducción del virus. Bien, pero esa mejor herramienta necesita, como ustedes saben, una suerte de luz verde para acceder a todos los datos de nuestra vida cotidiana. Ahí de vuelta entramos a ese tema que Ariel creo que planteaba, la cuestión de una legislación necesaria, que esto es un desafío para todos los países, para todos los gobiernos, respecto a los límites de la extracción digital de los datos. Es decir, ¿qué pasa con la situación de si realmente la mejor forma de prevenir futuros virus es, bueno, la inteligencia artificial que necesita todos nuestros datos? Pero en esa situación, ¿cuál es el lugar de las libertades? Es decir, si se va a avanzar con esta cuestión de poder usar como excusa la cuestión de la seguridad sanitaria para extraer, monitorear, controlar, procesar todo el flujo de nuestros datos, de todo lo que estamos haciendo para una mejor prevención futura. Ahí hay un problema, hay un conflicto entre el poder de la informática para una vigilancia sanitaria y su posible amenaza a nuestras libertades reales. Ese es un tema para dejarlo abierto. Y otra cuestión por ahí para quizás como un tema último, para no hacerlo tan extenso, esta cuestión de que nuestro mundo está tan mediado por la cuestión digital, que esta cuestión de los datos que circulan como parte de nuestros perfiles en el Internet, tienen cierto grado de ser parte de una fatalidad digital, algo que no podemos lidiar con eso, con nuestros datos que son capturados y dominados por centrales de inteligencia que a su vez interactúan con empresas como fue Cambridge Analytica, que usan todos nuestros datos para darle alguna finalidad de un interés económico, político o incluso militar. Ahí está el otro ejemplo de este poder de las herramientas informáticas en posible amenaza a nuestras libertades, que es un poco lo que hizo público este personaje que Ariel lo mencionó en un momento, que es Snowden. Un poco hay un antes y un después de Snowden. Antes de Snowden parecía todo conspiración o especulaciones de que el criptopoder, el poder secreto de los estados a través de las centrales de inteligencia, tenían armas para poder intervenir las comunicaciones y vigilarnos y extraer todos nuestros datos. Después de Snowden supimos de la existencia del programa Prisma, de un programa tan poderoso que puede intervenir llamadas telefónicas, perseguir nuestras búsquedas por internet o nuestras descargas de videos, de modo tal de hacer un mapa completo de nuestras actividades, al menos en el ciberespacio. Por lo tanto, hablamos de un nuevo mundo donde lo tecnológico es parte de una recreación de un poder informático, con una capacidad de valerse de nuestros datos para la mejor satisfacción de la reproducción del poder mismo. Y ahí es donde la tecnología tiene una lectura política ineludible, que tiene que ver qué es lo que hacen los gobiernos y los estados con esas herramientas tecnológicas. Son realmente solo herramientas para mejorar el desarrollo de los bienes y los servicios, para mejores desarrollos de empresas que creen bienes informáticos para el comercio de un país, o se trata de mejores herramientas para la mejor reproducción del poder en distintas circunstancias. Ahí frente a esto, como ciudadanos, debemos tener una lectura de desconfianza, de crítica,
y de observar que en la legislación en el siglo XXI no puede desligarse de incorporar un nuevo tipo de leyes vinculadas a la regulación de los procesos tecnológicos, del flujo de datos y a esa interacción de la tecnología, las redes, con nuestra vida cotidiana en sus distintos aspectos. Entonces, esa distopía que la ciencia ficción proyectaba como una gran implosión del sistema tecnológico en el futuro, quizás no sea tal. Quizás lo que hay que esperar en el futuro no es un colapso de la tecnología, sino que la tecnología sea cada vez más eficaz, más poderosa para crear nuevos materiales, crear avance tecnológico, mejor medicina, pero también mejores herramientas más refinadas para el control de los datos y la información que nos representa o que nos incluye como personas en este complejo siglo XXI, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que podría decirles de forma en este momento, en esta exposición que había que hacer, digamos. Y ahora, bueno, lo dejamos en su... Muchísimas gracias, Esteban. Un placer escucharte. Bueno, le recomiendo a la gente que está escuchándonos, mirando esta charla, que comiencen a hacer sus preguntas, sus intervenciones. Creo que la mayoría puede, si quiere, desmutear sus micrófonos incluso y hacer alguna consulta tanto a Ariel como a Esteban. Yo tengo una pregunta para arrancar mientras la gente se decide por una, y se trata de esto, ¿no? O sea, ambos hablan de que hay que mantener como una visión muy crítica respecto a la tecnología cotidiana que consumimos, y que quizás es algo que la gente no hace, como si fuera más común aceptarla, darla por sentado, no dudar de ella, que criticarla, cuando a mí en realidad me parece que la tendencia es más bien a saber que hay un manejo de datos por las empresas de tecnología que terminan como perfilando también nuestros tipos de consumos, nuestros perfiles como consumidores, como en relación a cómo nos comunicamos y demás. Y creo que la gente es hoy bastante consciente de esto. Entonces, sobre lo que vos decís, Esteban, de ir a un futuro no donde la tecnología colapse, sino donde la tecnología va a ser cada vez más sofisticada, más eficaz, más óptima, ¿cómo sería entonces ese ejercicio reflexivo que propicie, digamos, cierta tensión entre una crítica, pero también una mirada positiva hacia la tecnología? Lo digo porque Sí. te dejo, dale. No, mirá, yo creo que fui claro, es decir, justamente lo que se trata es de tener una mirada flexible y versátil respecto a los fenómenos. Esto uno se cansa ya de aclararlo un poco. Es decir, el desarrollo tecnológico es glorioso y es maravilloso y es necesario. Ese es un tema más o menos creo que indiscutible. Lo que se trata es que todos los fenómenos tienen dos caras y también hay un aspecto inquietante en cuanto al uso que se da de la tecnología. En realidad no tiene que ver con la tecnología en sí misma, sino que tiene que ver sencillamente con la cuestión del uso. Eso por un lado, es decir, no podemos vivir ya sin tecnología y cuanto más se desarrolla la tecnología, seguramente va a tener aspectos de progreso reales, más prometedores para el presente y el futuro. Eso está muy claro. La cuestión es que no se puede hablar también de una visión optimista, ingenua, sin ningún matiz de mediación crítica. Uno reivindica simplemente una lectura de sospecha crítica respecto a la complejidad de los fenómenos. Y los fenómenos son complejos porque tienen muchas caras, tienen muchos plexos. Y dentro de las muchas caras está la cara del progreso y está la cara de cómo la tecnología puede ser apropiada por el propio poder para su propio beneficio. Es decir, no ver esa cara y no desarrollar una visión crítica respecto a eso, o es ingenuo o es una situación simplemente de avalar un uso acrítico de la tecnología para la autorreproducción del poder, primero. Y segundo, yo no soy tan optimista respecto a que todo el mundo sea consciente de los peligros de la tecnología en
cuanto a la invasión de nuestros datos y demás. Yo no lo sé, no haría una afirmación tan tajante, de que es un hecho sociológico que la mayoría de la gente es consciente de los riesgos en la preservación de sus datos personales cuando hacen uso de herramientas tecnológicas. Yo la verdad que no lo sé. No sería tan temerario en hacer una afirmación tan rotunda. Creo que por lo menos es un tema para dejarlo abierto a quizás sí, quizás no, y en último de los casos, lo único que sí uno puede estar seguro es de la postura personal que uno tiene respecto al manejo de los dispositivos. Entonces, se trata, pues estoy acostumbrado porque como Black Mirror supuestamente transmite esa visión de que todo está mal con la tecnología, eso es una visión totalmente falsa. Es decir, se trata de observar que todo tiene dos o más caras. ¿Por qué la tecnología tendría que ser solo buena o solo algo de pura positividad? El ser humano es al mismo tiempo lo progresivo y lo inquietante, lo vinculado con lo negativo. ¿Por qué la tecnología, que es una producción humana, estaría liberada de esa ambigüedad? De ser al mismo tiempo una mezcla contradictoria de aspectos de progreso y de aspectos inquietantes. Se trata un poco de esa mirada. Obviamente que los dos extremos serían negativos, o la utopía de una tecnología que es buena, positiva, y que solo se vincula con el bien y nada más, y punto, o la otra, que le quita un valor fundamental al desarrollo tecnológico, para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Muy bien. Buenísimo, Esteban, gracias. Les tiro otra pregunta de Inés Armas dice Inés, ¿no? Sobre el típico mito de la tecnología superando al hombre, su creador, ¿cómo lo ven? ¿Y qué les parece? O sea, un poco esta idea de si la tecnología que creamos puede superar al hombre. ¿Y qué les pareció la miniserie Years and Years? Que a su parecer pudo captar el clima vertiginoso actual. Bueno, no sé si querés, Ariel, le doy primero una opinión y después si querés le das vos otra, Dale, como tranquilo. quieras, ¿sí? Dale vos. Porque no sé el nombre de la persona de la inquietud. Gala, ¿tenés ahí el nombre de la persona? Inés. Inés. Bueno, Inés, mira, te doy una opinión sobre esto que vos, tu inquietud. Ese es un tema muy importante porque tiene que ver justamente con el aspecto del utopismo tecnológico contemporáneo. Es decir, esta visión que con más desarrollo tecnológico el ser humano se puede transformar en un sentido de mejorarse hacia una vida cada vez más larga, mayor longevidad y en un punto de esperanza más alta hacia una hipotética inmortalidad. Eso tiene que ver con el llamado proyecto Gilgamesh, tiene que ver con un movimiento que une tecnología con transformación del humano, que se llama transhumanismo, tiene conexiones con Silicon Valley, tiene conexiones con un tecnólogo pensador del transhumanismo que se llama Kurzweil, que tienen toda esa idea de todo esto, pensar un poco antes de la pandemia. Ahora con esto de la pandemia yo creo que ellos mismos van a aceptar que tienen que rever muchas cosas. En cuanto a que todo esto era supuestamente tan optimista, tan por un camino hacia algo mejor. Porque hoy, por ejemplo, la tecnomedicina demuestra su gran dificultad para responderle rápidamente a la cuestión de una vacuna y demás. Es decir, el mundo biológico, el mundo corporal nos demuestra nuestros límites, nuestros condicionamientos, que muchas veces los tendemos a olvidar. Pero hay un costado, o había, vamos a ver, antes de la pandemia, que tenía que ver con ese costado transhumanista, que hablan de un poshumano, que hablan de un cuerpo posorgánico, que hablaban de una transformación del sapiens. Mediante, eso mucho lo desarrolla el mismo autor llamado Harari, en el libro Homo Deus, donde supuestamente el gran desarrollo de una tecnología incorporada al ser humano iba a permitir que mejorara la salud, que mejorara la longevidad, y que se llegara a un transhumano, poshumano, a un Homo Deus, a un hombre mejorado intensamente por la tecnología. Y se hablaba incluso de un punto de singularidad, de gran salto en ese avance. Esos forman parte de una cara de una filosofía optimista utópica de lo tecnológico contemporáneo, en la cual también no dejemos observar que por supuesto hay ciertos intereses económicos vinculados con radicalizar esta cuestión de una tecnología a la cual
no se le quiere poner muchos límites éticos para que se desarrolle más fuertemente en sus productos, y bajo esta promesa de que esa vía sería la vía de reinventar al hombre hacia una cosa mejor. Ese es un tema discutible, yo preferiría dejarlo abierto un poco, y en este comento un poco ese panorama. Y podría seguirlo bastante, porque el punto máximo de esta utopía del hombre reinventado, mejorado por la incorporación de tecnología, es justamente, hay un capítulo de Black Mirror que se llama San Junípero, que no sé si Inés, si vos veías esta serie, que justamente tiene que ver un poco con esa supuesta inmortalidad a partir de descargar la información de la persona como si fuera una información del cerebro, descargar un soporte informático para esperar a la inmortalidad. Y vos preguntabas por Years and Years también, ahora me acuerdo. Bueno, sí, esa es una serie que yo la vi 2 o 3 capítulos, te tengo que ser sincero. Y sí, yo creo que un poco también se insiste en esta cuestión de que la interacción con los dispositivos es algo que puede transformar nuestra vida y no necesariamente para mejor, ¿no? ¿Qué es lo que te podría decir por ahora? Bueno, muchas gracias Esteban. Ariel, si no tenés ningún comentario, paso a la siguiente pregunta. Acá pregunta Cristina, ¿cómo avanzar en un cambio legal cuando los mismos gobiernos se benefician de la vigilancia y las personas, incluso post-Snowden, no tienen crítica hacia la tecnología? Y aquí estamos usando Zoom justamente, en vez de, por ejemplo, soluciones menos peligrosas. Esta es la pregunta para ambos. Adelante, camaradas. Bueno, Ariel creo que tiene más elementos que yo para esa pregunta, me parece. Bueno, gracias Esteban. Mirá, Sí. y aprovecho también para responder a la pregunta de Marcela López, que también está en el chat, que lo estoy viendo. Y que Para tiene eso que... la vamos a hacer después, la vamos a hacer después, ¿eh? Sí, lo que pasa Así es que contestate esa y después hacemos la pregunta de Marcela, que es la última que tenemos en lista. sí, el tema es que me parece que nos vamos a quedar corto de tiempo. Mirá, yo creo que tenemos varios niveles de problemas acá. Uno de los problemas es suponer que, yo comenté recién que en época macrista era muy clara la utilización que se había hecho de esto. Y con un gobierno nuevo, con un gobierno peronista, el de Alberto Fernández, todavía estamos a la espera de saber cuál va a ser la política en relación al tema de datos. De alguna manera, bloquear el extractivismo, esta minería de datos que hacen corporaciones transnacionales, el caso Google, Facebook y demás, y además cuáles van a ser las soluciones, por ejemplo, para las políticas al interior, ¿no? Digamos, Argentina tiene una ley de servicio de comunicación audiovisual y una carencia en política de infraestructura de tecnología de información y comunicación. Llegado a este punto, tengo que aclarar que las soluciones legislativas no van a venir solas, porque per se la ley o un cambio legislativo no va a dar prácticamente nada, sino que lo que de alguna manera nosotros podemos aspirar es que esos cambios legislativos a su vez vengan articulados con soluciones más bien tecnológicas. Y acá retomo un poco lo que fui analizando en mi tesis de doctorado. No sé si se escucha bien, Gala. Perfecto, fuerte y claro. No sé por qué yo te veo a vos, no sé si está saliendo la transmisión. Entonces, el otro punto que uno podría decir acá es que a todas las herramientas más legales que uno puede implementar, lo que tiene que ir articulándose es una especie de co-construcción con soluciones más bien tecnológicas. Digamos que estas soluciones del diseño de la tecnología, que es un poco lo que se nos impone de afuera hoy en día, requiere, por ejemplo, inversiones y soluciones a nivel local. En una charla hace unos días me preguntaban qué pasaba con el tema ARSAT y algunas soluciones más vinculadas al diseño más argentino, ¿no? A un plan nacional que tenga que ver con la informática. La informática en Argentina tiene una historia rica, que nace allá en la década del 50, entre el 40 y el 50, pero que ha contado historias a partir del 60, ¿no? Y que se pueden registrar estas historias. Y nosotros tenemos, desde
desde el fracaso, digamos, de los planes de informatización del alfonsinismo, muy pocas políticas de infraestructura tecnológica hasta la llegada del kirchnerismo, hasta el gobierno de Néstor y la continuación de Cristina. Después, nuevamente hay un apagón, digamos, una especie de aceptación acrítica de estas normas del mercado, y finalmente ahora estamos en un veremos sobre qué ocurre. Digamos, la legislación más estas políticas tecnológicas están vinculadas. Ahora, ¿cuál es el otro nivel de problema? Lo que quiero decir para sintetizar el primer punto es que no hay soluciones legales per se, que estén desarticuladas, por ejemplo, de la relación con la tecnología en sí misma, básicamente porque hoy en día el diseño de la tecnología cumple las veces de lo que antes era la ley. Acá retomo el pensamiento de Lessig. Bueno, acá si quieren leer mi tesis de doctorado lo pueden ver bien, ¿no? Cómo la instancia jurídica y la instancia más bien del diseño de la tecnología se van co-construyendo para producir los efectos de lo que antes era más bien las soluciones jurídico-políticas. El otro punto, el otro nivel de problema que estamos teniendo es que, primero, los ciudadanos, el pueblo argentino, no tiene idea de lo que ocurre con la gestión de sus datos. No tiene idea. Y yo utilizo siempre la frase de que la gente ama Google, ama los servicios de Google, piensan que son extraordinarios, que le dan muchísimos resultados, que le resuelven cosas de su vida, que en realidad no tienen inconvenientes. En líneas generales dicen, ¿qué me importa a mí si Google o cualquier empresa va a hacer uso de mis datos si yo no tengo nada que ocultar? El asunto acá es que nosotros tenemos también una batalla cultural que dar. Digamos, esto no es solo de Argentina, prácticamente es una posición acrítica, como lo que decía Esteban hace un rato, sobre la cuestión tecnológica. Es decir que además tenemos que poder generar una conciencia en nuestra población donde pueda saber qué es lo que ocurre. Si alguien decide que finalmente no le sigue importando que cuando se escalen estas cuestiones de nivel personal hacia un nivel de control poblacional, no le importa tampoco, y que finalmente esas poblaciones son manipuladas y que van en detrimento de sus propios intereses, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. El tema es que sepa que está frente a una de esas situaciones. Lo importante acá es ver, si uno quisiera hacer, por ejemplo, una alfabetización más bien tecnológica de los tiempos que ocurren, el tema es que cada vez que nosotros, de alguna manera, damos un paso más hacia este mundo inteligente, de servicios inteligentes, de productos inteligentes, nosotros no nos volvemos más inteligentes. Este salto que hablaba recién del Homo sapiens, y que uno podría criticar, por ejemplo, como una especie de, no sé, utopismo ingenuo o torpe, finalmente no va a llegar nunca, es difícil que nos posicione a nosotros en mejores condiciones. Puede darnos algunas soluciones, pero cada vez que nosotros migramos, o por lo menos hoy en día, por estas décadas, cada vez que nosotros migramos a una cuestión de servicios o productos o gadgets o tecnología más inteligente, la inteligencia se deposita en otro lado. Esto es importante que nosotros lo veamos, ¿no? ¿Dónde se depositó la inteligencia vinculada a todo lo que producen nuestros teléfonos? Ya ni siquiera el objeto teléfono nos pertenece, sino que está sujeto a una política a nivel internacional en donde, bueno, lo mismo pasa con el Smart TV, lo mismo está pasando con varias cosas que se van a seguir enchufando a la red a través de la Internet de las cosas. Entonces, la idea acá es ver que nosotros, ¿cómo nosotros podemos protegernos con esto? Bueno, acá el verdadero problema o la complejidad del problema es que no existe una solución que nosotros tomamos conciencia y de un momento a otro encontramos la solución. Sino que, por eso el reclamo a nivel de un nuevo gobierno, de que esto hay que atenderlo, de que finalmente no es casual que las otras 3 exposiciones de los profesionales hayan redundado en el mismo tema. No es que nos pusimos de acuerdo, es que finalmente esto urge. El tema de la pandemia nos muestra claramente cuán urgente es y cuán, de alguna manera, retrasados estamos en identificar el problema y siquiera poder empezar a ver algunas soluciones. Así que en ese nivel de lo que son las preguntas, yo creo que primero hay que defender la población en general en relación a que sepan cuáles son los problemas, que no tomen acríticamente esta posición de la tecnología o que piensen que finalmente la tecnología por sí misma
producida en otros lugares, producida en esta lógica capitalista, va a dar soluciones a problemas que en realidad son un beneficio, incluso para estados que negocian con estas empresas. Digo, no solo el Estado norteamericano, sino otros estados a nivel internacional que no desarrollan ni tienen prácticamente estas tecnologías vinculadas a estas grandes corporaciones. El punto acá es que, y lo dejo también a Esteban participar en este punto, es que me resulta muy difícil hoy en día poder separar que algunas empresas son empresas privadas, ¿no? Me resulta muy difícil. Después del caso Snowden, donde se ve que el gobierno norteamericano tiene acceso prácticamente a todas esas empresas y que obviamente las defiende, son sus empresas. En el diario de hoy salió que el gobierno norteamericano está protestando contra Europa porque le están cobrando un impuesto, la tasa Google, vinculado al tema de algunos servicios supuestamente libres y gratuitos de Google, en relación a que utilizan información de los medios de comunicación. Digo, me resulta muy difícil no ver que hay una indiscriminación entre las empresas privadas y los intereses públicos. Yo creo que en todo caso, si uno quisiera separar esta cuestión y analizar en profundidad qué es lo que ocurre hoy, tendría que separar esta indiscriminación entre lo público y lo privado y de alguna manera confrontarlo con lo comunitario, con esta lógica de los bienes comunes, con esta cuestión donde lo público va hacia lo comunitario en representación de las grandes mayorías dentro de un sistema democrático. En esa cuestión de los intereses permanentes que tenemos como población de vivir en un mundo que sea sustentable en el sentido más ecológico, en el sentido de que tengamos la posibilidad de trabajar, de vivir y de aprovechar de estos beneficios tecnológicos en el sentido positivo, porque también tienen este sentido positivo. El tema es que tenemos que dar muchísimas vueltas en relación a qué es lo que ocurre con la tecnología. Así, en la situación en la que estamos, yo creo que ciertos dispositivos tecnológicos y cierta inercia en relación a lo que ocurre no nos van a traer buenos resultados. Muchas gracias, Ariel. Esteban, ¿querés hacer algún comentario en relación a estas preguntas? Si querés te las puedo recordar o por ahí tomando un poco donde dejó Ariel. Pará. El planteo filosófico, digamos, de Ariel, coincido totalmente. Y eso es un poco lo que a uno también lo movía a analizar algunos procesos culturales a partir de la ficción, de la imaginación, porque en realidad se trata de que, digamos, siempre hay que destacar que dependemos de la tecnología, necesitamos la tecnología para el desarrollo de nuestras profesiones, de nuestras capacidades, de nuestro derecho a la comunicación. La tecnología es parte del desarrollo cultural, eso está claro y no habría que volver. Pero también es cierto que las herramientas tecnológicas no están en manos de los ciudadanos siempre, sino en manos de esa otra inteligencia de la que hablaba Ariel, que es un poco la inteligencia que tiene el poder de hacer los algoritmos, por el cual las computadoras, los lenguajes operativos funcionan, el proceso de los bienes y servicios cada vez más digitalizados, la banca, la compra, todo eso pasa por algoritmos, un lenguaje algorítmico que ni Ariel, ni yo, ni vos, Gala, ninguno de nosotros hace esos algoritmos. Y hacer esos algoritmos no es un acto neutro, no es un acto ingenuo. Es un acto que tiene que ver con valoraciones, decisiones de intereses políticos y económicos. Los que dominan los algoritmos dominan ese lenguaje que programa la inteligencia artificial por la cual cada vez más funciona el mundo. En las actividades cada vez más cotidianas, donde cada vez más hacer algo que antes íbamos a hacer en un lugar físico, ahora lo hacemos por una mediación digital. Eso por un lado. Y por otro lado también hay que advertir que hay como una suerte de proceso que yo creo que es digno de ser pensado de nuestra relación con las redes sociales o por ejemplo con Facebook, donde, bueno, está por un lado el derecho a usar la tecnología para la propia expresión, para la propia comunicación, para el desarrollo profesional. Eso sería como un derecho, el derecho de la expresión tecnológica del individuo es parte como un nuevo derecho que habría que tipificar en una legislación ayornada a este mundo digitalizado. Pero por otro lado, está la cuestión también que muchas veces nosotros dedicamos mucho tiempo a Facebook, sin darnos cuenta que en el fondo queremos que Facebook es gratis, pero en realidad estamos trabajando para Facebook. Porque a partir de tener más flujo de visitas, de posteos, hay mayor caudal de publicidad. Por lo tanto, es necesario que tengamos una conciencia para usar las herramientas
de las plataformas a nuestro beneficio y derecho de expresión, y no necesariamente para hacer, en último término, trabajo gratuito para estas grandes empresas, en una suerte de nuevo feudalismo. En el esquema feudal analógico medieval se trabajaba básicamente para el señor feudal, recibiendo poco o nada. Ahora en este feudalismo digital, no muchas veces asumido, muchas veces las personas entregan mucho de su tiempo a subir contenidos, imágenes, sin un verdadero beneficio para ellas, más que un sentimiento de satisfacción, que termina siendo un trabajar para el beneficio de estas grandes empresas informáticas, sin esa mediación crítica de saber qué es lo que uno está haciendo realmente cuando está navegando por internet, cuál es la relación que uno tendría que tener con las herramientas informáticas para usarlas o beneficiarse legítimamente de ellas, y no ser básicamente usados como parte de aquellos que trabajan para que Facebook se expanda y su publicidad valga más o se cotice mejor. Por eso es que yo creo que el trasfondo de todo esto es tomar una conciencia de los aspectos luminosos del desarrollo tecnológico necesario, pero también de algunos aspectos inquietantes cuando lo tecnológico es usado para una mejor reproducción de los intereses concentrados económicos y políticos en este mundo complejo que vivimos. Muy bueno, muchísimas gracias a ambos. Acá, bueno, hay como todo una charla alternativa en el chat en relación a por qué se usó Zoom y no Jitsi, pero bueno, justamente una de las cuestiones de Jitsi es que quizás tiene mucho menos desarrollo de fondo, que esto también es algo que pasa en las tecnologías alternativas o más de resistencia a las tecnologías hegemónicas, por ponerlo de algún modo, que suelen tener un poco menos de desarrollo porque nuclean mucho menos recurso humano y muchas menos horas de trabajo. Entonces sí, lo que pasa con Jitsi es que por ahí es un poco menos efectivo a la hora de hostear conversaciones con tanta gente. Bueno, si no tenemos otras preguntas, que acá estoy mirando y aparentemente no hay, bueno, vamos a dar un cierre a nuestra última conferencia de Tensión en la Red. Quiero agradecerles a ambos por su tiempo, a todos los que están aquí escuchando, participando, haciendo sus preguntas. También quiero agradecer de parte de todos los que estuvimos participando al Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Un agradecimiento especial a Nicolás Lizoni, al equipo técnico de Urondo, Rocío y Diego, al Galpón Fase, a todos los oradores que han puesto su tiempo en compartir sus extensos trabajos sobre las temáticas que nos convocaron. También agradecemos a todos los integrantes del colectivo Dominio Público, cuya disponibilidad es siempre promotora del desarrollo mismo de la cultura. Y finalmente les invito a dos eventos. Hoy no se pierdan la performance de cierre de Tensión en la Red. Les voy a dejar ahora el link en el chat. Y mañana es la Copa Asalto a Romero Brecht de conferencias performáticas, organizada por el grupo Funciones Patrióticas, que también será realizado desde el Centro Cultural Paco Urondo, donde el colectivo Dominio Público participará con una nueva videoperformance. Les dejo acá en el chat entonces el link para que puedan acceder a la performance que estamos por hacer. Y bueno, gente, nos vemos en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias y saludos a todos. Muchas gracias.